buenas tardes. Hoy haremos el tema de números complejos detalladamente para que puedas entender. Para los alumnos especialmente, saludos para los alumnos de quinto año de secundaria del colegio Gauss, ¿no? Vamos a empezar con el problema número 21. La 21 nos dice, muchachitos bellos, ¿no? Nos dice, hay el argumento del número complejo. Pero nosotros recordamos algo muy importante, ¿no? Sabemos que el argumento, si a mí me dicen que, ¿sí? Si a mí me dicen profesor, observa acá, voy a recordar algo muy importante, mis estimados. El número complejo de z es igual a parte real, más parte imaginaria. Entonces yo voy a recordar entonces que el argumento, ¿sí? El argumento del número complejo z va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al ángulo, y este ángulo va a ser igual al arco tangente del arco tangente, ¿sí? Arco tangente de B entre A. Listo. Fácil, profesor Vallar. Si tú te das cuenta, mira, tú puedes decir que el número complejo de esto es el arco. Entonces, bien allá el argumento, dices el argumento, ¿sí? Del número complejo z es igual al ángulo, y el ángulo es igual al arco tangente de ¿quién? Mira, al arco tangente de B. Pero B, ¿qué vale? Mira, B vale 3, ya vale 1. Y tú sabes que eso B entre 3 es igual a. Entonces dice lo siguiente, ¿no? El ángulo del arco tangente, que es igual, el ángulo es igual al arco tangente de 3. Listo. Recordamos que el ángulo cuyo tangente es 3 no es notable. Este no es notable. Por lo tanto, la alternativa es la C. Ahí está. Vamos por el problema número 23. En el problema 23, ¿qué nos piden allá? En el problema 23 nos están pidiendo, nos dicen lo siguiente, ¿no? ¿Cuál de los siguientes no es argumento? Nos dan unas alternativas, ¿no? Nos están dando algunas alternativas, pero nos dice cuál de los siguientes no es el argumento. Recordamos nosotros, para encontrar el argumento también decimos que el argumento de z, ¿sí? Va a ser igual al arco tangente, que lo tienes acá, al arco tangente, ¿sí? Al arco tangente de ¿quién, profesor? De B en A, más teoría 2pi por K, 2pi por K, ¿sí? Entonces mira, si tú analizas todo esto, muchachito bello, observa acá, ¿sí? Color amarillito, color esperanza, ¿no? Mira acá, el argumento de quién, profesor Gallardo, ahí está. Ese argumento que tú vas a hacer, porque nos están pidiendo cuál de los siguientes no es argumento de número complejo 1 más i. Entonces nosotros recordamos que el arco tangente, el argumento es igual al arco tangente de B entre A más 2k pi, que pertenece, acá está, ¿a quién? Donde k debe pertenecer a los números enteros, ¿sí? Y el z debe ser a más b y. Listo, profesor. Entonces solamente vamos a reemplazar, ¿ya? Decimos lo siguiente, mira, el arco tangente de z que está ahí está z, va a ser igual al arco tangente, ¿sí? Al arco tangente de ¿quién? B. Pero B vale 1 y A vale 1. Tú puedes hacer esto, mira, para no 1, 1, ¿sí? Más 2k pi. Listo. Si tú ves tus alternativas, vas a lograr entender lo que te dice, ¿no? Ahora dice, el arco tangente, perdón, el argumento de z va a ser igual a todo esto. Pero recuerda, el arco tangente de 1, que sigo tangente de 1, su ángulo, ¿cuánto debe ser su ángulo? Profesor, su ángulo de todo esto, recordamos, el ángulo, ¿sí? El ángulo de esto del arco tangente
es un cociente notable, ¿sí o no? El ángulo. Ahí está, este es el ángulo. ¿Y el ángulo de eso cuánto debe ser, profesor? ¿Quién me dice, no? Es 90. Y 90 en pi debe ser pi cuartos, ¿no? Debe ser esto de acá. Sí, muchachitos, mira. 1, 1. Esto va a ser igual pi cuartos. ¿Sí? Pi cuartos. Entonces, profesor Gallardo, pi cuartos es lo siguiente, lo que nosotros vamos a ver. Pi cuartos, el ángulo de el arco tangente, ¿sí? Arco tangente de 1, el ángulo es pi cuartos, más 2k pi. Listo, vemos si hay respuestas y nos damos cuenta que sí hay respuesta. Entonces, el único que hay la respuesta acá es la B. Ahí está. La alternativa es la B. ¿Ya? Listo, ahí quedaría entonces. Problema 25. ¿Qué dice la 25? La 25, mi estimado alumnito, nos dice: si Z es un número complejo de argumento θ, ¿sí? tal que el módulo, si tú te das cuenta, nos está diciendo el módulo, ¿sí? Tal que el módulo de Z es igual a 1. ¿Sí, muchachitos? Ahí está. ¿Y qué más nos dice? Y el ángulo que pertenece a los intervalos abiertos del 0, pi medio abierto, ¿sí? Mira, primeramente lo que vas a hacer, acá vas a ubicar. ¿Qué vas a ubicar? Voy a ubicarme primero, profesor Gallardo, en mi plano cartesiano, ¿sí? Ahí está. En mi plano cartesiano tú te das cuenta que vas a tener lo siguiente. Este que está acá, ¿sí? Y este, eje X, eje Y. El que está en el eje X es real, y esta es la parte imaginaria. Pero nos dice que este ángulo pertenece, entonces. Si este ángulo más o menos está así, mira. Por acá y por acá. Por acá. Este ángulo debe estar acá. ¿Sí? Este angulito debe estar acá. Porque este ángulo dice que el ángulo medio está entre el 0 y el 90. Está entre estos ángulos. Ah, profe. Claro. ¿No? Si tú te das cuenta, dice que este ángulo pertenece al 0 grado a 90 grados. O sea, de que hay 90, por acá está el 0, ¿no? Por ahí 0. Entonces, entre ambos está ahí. Más o menos así, ¿no? Ahora, pero esto que está acá, entonces, profesor Gallardo, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? No nos dice nada más. Nos está diciendo, profesor Gallardo, que este ángulo, este Z, esto puede ser la Z, ¿no? Z. Esto puede ser Z. Ahí está. Eso nos puede ser Z. Y todo esto, profesor Gallardito, si tú te das cuenta, mira, traduce, ¿no? Pero a mí, ¿qué me piden? Me están pidiendo hallar Z más 1. ¿Sí? Z más 1. Ahí está. Entonces, mira, si este Z se proyecta, este va a ser Z más 1. ¿Listo? Más 1. ¿Qué más nos están dando? Nos dicen, este está en el primer cuadrante, ¿no? Primero en el primer cuadrante. Pero me están pidiendo hallar el argumento de esto. Entonces, mira, si tú analizas esto, formas un triángulo, ¿sí o no? Y yo te digo, si tú observas, este triángulo es igual al que está acá. Ah, serio, por sí. Si este triángulo son iguales, este que está acá debe ser igual, porque viene a ser un isósceles. O no viene a ser un isósceles. ¿Qué dicen, mis estimados alumnos? ¿Sí? Quiere decir que el ángulo de todo esto va a ser igual. Pero, profesor, acá va a haber un ángulo. Este ángulo que llamarle alfa. Ah, su profe.
Pero si tú sabes un ángulo interno con un externo deben ser iguales, entonces no es un isósceles. O si es un isósceles, ¿ah? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Ah? Entonces mira, podríamos hacer lo siguiente, porque a nosotros nos piden, este ángulo ya está, no, este ángulo podemos hacerlo. Entonces, ¿qué decimos acá? Podemos ir tetita, ¿sí? Todo esto que está dentro, todo lo que está pintadito, ¿ve? Todo. Profesor, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? Mira, a ver, vamos a analizar, ¿no? Porque al final tú tienen que ser iguales, ¿ah? Este ángulo puede ser acá, ¿ve? Ángulo de un triángulo. Y todo esto, ¿a qué va a ser igual? Todo esto, ¿no? Todo esto, si tú te das cuenta y observas todo esto, ¿a qué puede ser igual? Puedes decir que el ángulo de tita menos alfa. Entonces, profesor, todo es menos alfa es igual a qué? A alfa. ¿O no? Entonces quiere decir que este alfa, si tú te das cuenta, este tetita va a ser igual a 2 alfa. Pero a mí me piden, profesor Gallardo, me están pidiendo el argumento. El argumento va a ser de este ángulo, que alfa. Si yo sé que ángulos internos vienen acá, ¿ve? Un externo es igual. Pero si yo también digo, si es isósceles acá deben ser iguales, ¿no? Claro, mira, si tú lo igualas a este con esto, igualalo, este con esto, son iguales. Va a ser igual, elimina, queda un alfa. Entonces, me piden el ángulo, entonces el ángulo tetita entre 2 es igual a alfa. Entonces el argumento, ¿sí? La propiedad, el argumento de z más 1 es igual a tetita entre 2. Ahí está, mis estimados alumnos. Si tú te das cuenta y observas bien estos problemitas, muchachitos bellos, entonces no hay ningún problemita acá que ver. ¿Sí? Listo. Mira, nosotros ya tenemos todo este angulito. Vamos a encontrar cómo se dice el argumento, ¿no? El argumento. Listo, muchachito. Problema 27. En el problema 27, ¿qué nos dice? Nos dice, sea un número complejo de argumento alfa, ¿cuál es el equivalente de z a la n menos z la conjugada a la n? ¿Sí? Entonces yo recuerdo, digo, z va a ser igual a, acuérdate, ¿a qué? Z va a ser al módulo de x multiplicado por el coseno, ¿sí? Por el coseno de alfa más el seno de alfa y. Listo, mis muchachitos bellos. Ahí estamos para poder lograr. Ahí está. Pero a mí me piden esto, es fácil, entonces z va a ser igual a ¿qué? Este z a la n va a ser igual al módulo a la n, ¿sí? Por el coseno de n alfa más por el seno de in alfa. Listo. Hasta ahí estamos. Y el siguiente nos dice que z a la n. Este z a la n va a ser igual a lo siguiente, ¿no? El módulo de z a la n, ¿sí? Que ahí está, es por el coseno de ¿quién? El coseno de n por alfa, ahí está, menos i por seno de i a la n de alfa. Listo, ahí está, ¿sí? ¿Por qué? Z quiere decir que cambia el signo, si es positivo va a ser negativo. Entonces ahora, ecuación 1 y ecuación 2. Decimos, se resta. Restamos, tenemos
Z a la n menos z de la conjugada elevado a la n va a ser igual a ¿qué? Todo esto que está acá, al restar nos quedaría el módulo de z a la n, ¿sí? Hasta ahí. Se elimina por 2 seno de i a la n por alfa. Nada más, ahí está. Queda ahí. Nos queda solamente ahí, al restar, ¿no? Un módulo de n son iguales al que se posicionen, que van a ser iguales. Entonces el problema 27 ya está resuelto. Bueno, muchachito lindo, mire, detalladamente para que lo puedas entender, y para poder entenderlo debemos saber bien claramente lo que son las propiedades. Las propiedades, muchachos, si tú te das cuenta, tenemos que saber la teoría especialmente, y continuamos con los demás ejercicios. Muchas gracias, mis estimados.